Hay un dicho que dice que cuando el río suena es porque agua lleva, y hay otro que también concuerda con la temática de este video: quien nada debe, nada teme. Con esas dos frases coloquiales que hacen referencia al impacto de las acciones de una persona y el otro a la honestidad que se pone a prueba, nos damos cuenta que hoy en día caras vemos, corazones no sabemos. Y todo esto llega a colación debido a un caso que ya tiene algunos años en el aire. De hecho, este video es parte de la saga que tendremos muy pronto, que hace referencia a la oscuridad y a la luz de los futbolistas profesionales en México. Pues se han preguntado lo siguiente: ¿de qué va la vida de un ídolo del fútbol luego de retirarse de este negocio? Donde los futbolistas que ayer fueron ídolos, hoy simplemente no son nada. Inclusive, algunos viven hoy en la miseria, otros simplemente se han perdido y algunos otros terminaron verdaderamente mal, con la justicia o con la vida. El Cabrito Arellano es el vivo ejemplo de ponerle efecto al dicho antes mencionado: el que nada debe, nada teme. Pues actualmente su paradero es desconocido, a pesar de que hace algunos años ya había aparecido a la luz pública, debido a que los problemas penales le terminaron exiliando a cualquier parte. Es importante resaltar cómo la indiferencia y sobre todo la inmadurez estuvieron presentes en este exfutbolista desde que era un chamaco. Cómo ese tipo de vida lo llevó a ser quien es ahora, y que en su momento tuvo la gloria, hoy vive en un completo infierno del cual parece no poder salir. Pues el vivir escondiéndose es uno de los éxodos que le persiguen de manera perpetua, sin saber realmente si cometió o no el hecho, manteniéndose así en un limbo interminable. Prepárate, porque hoy escudriñaremos en la vida de un tipo que maravilló en las canchas a los regios y también en selección mexicana, y que ahora, literal, se lo ha tragado la tierra de manera descomunal por algo del cual se le acusa que puede ser real o solo una mentira. Es por eso que hoy te presento el terrible y detestable presente del Cabrito Arellano. Si quieres más historias como esta, dale like y suscríbete al canal. Te divertirás, te lo aseguro. Todos los que vivimos el fútbol de los 90s y de principio de milenio, cuando nos hablan de Jesús el Cabrito Arellano, rápido recordamos aquel chaparrito con ese cabello enchinado y veloz. Todo un demonio en las laterales, que siempre fue una válvula de escape en el ataque en los equipos donde militó. Un tipo que manejaba los tiempos y que cambiaba los ritmos a placer. Su fútbol fue tan reconocido que en selección nacional fue partícipe de aquel campeonato de confederaciones del 99, en esa noche mágica en el Estadio Azteca. Pero el Cabrito siempre tuvo calidad, y a pesar de eso, su trayectoria fue muy corta, al menos en los clubes donde militó, en primera división, que solo se reducen a 2. Arellano tiene historia, mucha en el fútbol, como lo que fue un mediocampista desequilibrante. De hecho, justo cuando empezó a jugarlo, a los 5 años, sus profesores decían que tenía madera. Más de lo que imaginaban, pero su único defecto era no tener la estatura como para jugar al fútbol profesional. Aún así, el chico siguió su camino. El fútbol lo había enamorado, y la pelota, como en la historia de una mítica caricatura, era su amiga. Cuando este tenía 15 años, ya era un crack. Los Vaqueros de Guadalupe era su equipo, y al tipo le gustaba la gambeta en las canchas de tierra. Un tipo desequilibrante, el típico muchacho que le gustaba hacer una de más y que aprovechaba su velocidad para destrozar a sus rivales, y sobre todo el plus que le imprimía con el buen toque de pelota y disparo de media distancia. El Cabrito lo tenía todo, pero Chuy, como le decían en el barrio y en el grupo de los Vaqueros de Guadalupe, quería llegar más lejos. Fue así como el Charro Barragán se hizo de este equipo lleno de sueños casi amateurs. Ahí el Charro lo conoció, y su tirada era llevarse a los mejores jugadores a Rayados, obviamente con una ganancia de por medio. En 1990, el Charro vio al equipo como un negocio, pues el auge del fútbol mexicano en materia económica empezaba a florecer. De hecho, Barragán siempre ha dicho en entrevistas que él nunca descubrió a Jesús, y mucho menos que lo había ido a visorear a las canchas de tierra. De hecho, Arellano nunca fue cantera de Rayados, pues su llegada al Barrial tiene historia y no es muy grata que digamos. El punto es que Arellano era un tipo que quería crecer en la diversión,
Si bien el fútbol lo había enamorado a los 16 años, entre esa edad y los 18, Jesús deseaba irse por el lado de las cumbias. En aquella época, el cabrito era un as en el baile. De hecho, en sus tiempos libres se iba a las pachangas a mostrar sus dotes en los pasos cumbiancheros de barrio. Nunca pensó sacar dinero con el fútbol, pero sí bailando y divirtiéndose de lo lindo en una época donde la juventud era su principal motor. Cuando tenía 18 años, el cabrito ya estaba casi listo para las ligas mayores, pero su renuencia por querer trascender a nivel profesional era mucha, pues era un chavo que no quería ser disciplinado, que le gustaba la farra y el baile con los cuates. Aún así, al charro le costó llevarlo por el buen camino, y el hecho de que ganara mucho dinero fue lo que lo motivó para que éste pusiera más empeño a su carrera. Arellano no confiaba, y para él la ruta de la vida sencilla sin compromisos era la ideal, hasta que el charro un día fue a su casa y con sus papás ahí lo convenció. Solo le dijo lo siguiente: mira, hijo, el futuro de tus padres y de ti los tienes en tus piernas. Tú sabes si quieres trascender. Fue así como un jovenzuelo Jesús Arellano dijo que sí, y se cambió el chip para poder trascender. Empezó a trabajar y el camino a la madurez empezaba a gestarse. Solo que el negocio en la vida del cabrito fue lo primordial, y hablamos de cómo se fue involucrando en el fútbol profesional. El show empezó luego de un seleccionado de tercera división que se jugaba en Morelos. Ahí, gente de los Pumas se quedó pasmada con la calidad de Arellano en la cancha, y se acercaron a este. Estos empezaron a persuadirlo para que se fuera con ellos, pero el jugador dijo que estaba en el equipo del señor Barragán, a lo que la gente de Pumas tuvo que arreglarse con él. Este, sin tapujos, les dijo que fueran directo al grano y que si querían a Jesús debían pagar $250,000 por su carta, cosa que la gente de Pumas sacó la carcajada y dijo que eso era una broma, pues en esas épocas los jugadores de tercera división máximo costaban $10,000. Aún así, Barragán negoció con ellos y pidió $40,000. Dijo que su muchacho era el mejor jugador de México y que pagaran los $40,000 para que lo probaran, y si les gustaba, se quedaran con él. El chiste era que vieran que su calidad valía más que eso. Por ambicioso, Pumas solamente le dio el avión y jamás lo regresaron a buscar. Ante el tiempo y no poderlo vender, el charro Barragán tuvo que prestarlo a los Tuzos de Pachuca cuando estos estaban en segunda. Ahí estuvo por 6 meses para que se fogueara, hasta que luego regresó a Monterrey para enrolarse con los Vaqueros. Ahí fue cuando Miguel Mejía Barón, quien era en ese entonces técnico de Rayados, le echó el ojo y dijo que era un buen prospecto. Pero lo que pocos saben es que Rayados se aprovechó de esto, ya que en aquel entonces el corrupto Jorge Lankenau tenía cierto celo al charro Barragán, ya que este se dedicaba precisamente a la compra y venta de jugadores. A él le tocaban futbolistas buenos y los podía colocar. Según Barragán, esto fue el detonante para que Monterrey bloqueara a este sujeto y ni de chiste vieran a sus jugadores. Entonces, al ser Regiolandia el mercado del charro y con todo y bloqueo, mejor decidió dejarlo por la paz y que esos futbolistas se arreglaran por su cuenta en el futuro. Fue así como Jesús Arellano tomó rumbo. Como ya lo habían visto en el Barrial, este llegó gratis y Jorge Lankenau sonrió, ya que este nunca se llevó bien con el charro. De hecho, gracias a esta enemistad, se inventó el mote a Jesús Arellano como el Cabrito. Pero eso lo contaremos en el siguiente punto. Seguramente muchos en aquel entonces pensaron que le decían el Cabrito a Jesús Arellano por ser de Monterrey y por ser veloz, recordando que el Cabrito era uno de los platillos más codiciados en Regiolandia en los 90s y 2000. Ahorita ya figuran más las carnes asadas, pero bueno, el punto es que don Roberto Hernández Jr., que Dios lo tenga en su gloria, le había puesto como apodo el Charrito a Jesús, por el simple hecho de que el charro Barragán era su mentor. Pero los problemas que tuvieron Lankenau y este enfurecieron al entonces dueño de Rayados, además de que de cierta manera vetó también a don Robert, quien decía que era una copia del Perro Bermúdez, pero de mala calidad. Y aunque nada que ver, al saber que Televisa poco a poco iba teniendo más acceso a los juegos de Rayados, puso en marcha el cambio de apodo a su jugador más joven. Lankenau le exigió al Perro que le cambiara el apodo a Jesús y que buscara otro que le quedara, por lo que Enrique tuvo que inventarse algo trivial,
como era charrito, tenía que buscar algo que no perdiera la entonación ni el sonido en diminutivo de la palabra, por lo que agarró a uno de los platillos más conocidos de Regiolandia como el cabrito. El apodo se hizo viral y le quedó como anillo al dedo, y desde ese entonces Arellano empezó a figurar. Rayados lo había tenido gratis gracias a la avaricia de Lankenau. Luego, este directivo fue tirado a la basura por el gobierno en turno. De hecho, la historia de Lankenau y los negocios sucios de Rayados y FEMSA tendrán su espacio en otro video, pues ahí murió una magia y nació otra que en estos momentos goza de mucha estabilidad económica gracias al poder público. Pero esa es otra historia. Arellano estuvo en 2 etapas en Rayados. La primera en su momento más jovial y donde tuvo pocas oportunidades, pero mostró mucho ímpetu y fútbol. De hecho, se cree por parte de mucha afición que fue un jugador desaprovechado por el simple hecho de que algunos técnicos lo ponían a hacer labor defensiva. En 1998 llegó a Chivas. Ahí, con el rebaño, lo tenían en una posición de mediocampista ofensivo. Con las Chivas registró 14 goles en 72 partidos, y aunque no ganó nada en las 4 temporadas que jugó, sí disputó una final, la cual perdieron contra Necaxa. Luego de 2 años en Chivas y de ser un referente, el cabrito tuvo que regresar a Rayados, único equipo que lo acogió, porque los regios decían que si lo vendían sería a precio de estrella. Recordemos que en su estancia en Guadalajara, Arellano había podido conseguir la Confederación desde el 99, y además su traspaso a Chivas obedecía al puro negocio, pues en aquellos ayeres era más sencillo colocar en selección a un futbolista de Guadalajara, América o Cruz Azul que de los Rayados. Además de que el costo del jugador se iba a exponenciar y por ende el negocio en Regiolandia era el mayor objetivo, pues con el rebaño había ido a ese Mundial del 98. Su carrera estaba en propulsión. Arellano regresó a Rayados en el 2000 y de ahí entretejió su carrera. La terminó categóricamente luego de 11 años más en activo y disputó 2 mundiales más, en 2002 con el Vasco y en 2006 con Ricardo Lavolpe. Era un tipo que se sumaba al ataque y en muchas ocasiones llegaba hasta el desborde, pero en muchas otras lo malocupaban como un mediocampista de recuperación. Con los Rayados logró 3 títulos en total, todos en el Apertura 2003, 2009 y 2010. Además de una Interliga en 2010. También en su segunda etapa con los Rayados, el cabrito jugó 299 encuentros y anotó 39 goles. Número que fue muy bajo con respecto a la posición que inició jugando con Rayados, que era de extremo y donde se lucía y jugaba mucho mejor. Para muchos, el trabajo del cabrito en Monterrey era implacable. Muchos aficionados actualmente lo siguen tomando como una leyenda de las canchas regias, un tipo que siempre amó los colores de Rayados y que si no hubiera sido por el negocio, con este traspaso millonario a Guadalajara, el cual nunca se dio a conocer, pero que se rumora que estuvo entre los 4 y 6 millones de verdes, hubiera terminado por portar solo la playera de los Rayados. Aún mucha afición le recuerda, más que nada por su estilo de luchar en la cancha y también por ese talento nato que era reconocible a muchos metros de distancia. Sin embargo, como dice uno de los dichos al inicio de este video, caras vemos, corazones no sabemos. Luego de colgar los botines en el 2011, Jesús Arellano nunca quiso alejarse de las canchas. ¿Por qué? Porque no sabía qué más hacer. Es un tipo que era hasta predecible en su futuro. En palabras dichas por el Charro Barragán, no veía al cabrito dedicándose ni a los medios, ni al fútbol, ni a nada, porque no sabía hacer otra cosa, pues era un futbolista que al final terminó jugando por dinero y porque el talento lo tenía, y porque no había de otra. Recordando que quería ser bailarín en la cumbia. En una entrevista al Charro, fue muy tajante sobre qué pensaba que le depararía el futuro al cabrito luego de su retiro, y textualmente dijo lo siguiente: no tiene ninguna vocación de técnico, ni nada relacionado con el fútbol. Yo creo que no vuelve al fútbol para nada, ni como directivo, no lo creo. Él prefiere otras cosas. También ahí mismo apuntó que Arellano no debe ser considerado como uno de los mejores jugadores de México, ya que nunca tuvo gol y además era improductivo, que siempre fue un jugador vivo y cuando joven era imparable, pero generalmente él ponía los goles y siempre a quien se le recuerda más con bríos es al que los mete. Las palabras del Charro fueron contundentes, pues ya nos daban más o menos lo que sería el futuro del cabrito.
Un futbolista que se hizo profesional porque no había de otra a pesar de su muy buena calidad cuando joven. Asimismo, la vida lo llevó a la gloria, a ganar miles de dólares y entender un mundo donde el dinero llega muy fácil y donde las vidas pueden echarse a perder en fracción de segundos. En la Liga MX ha habido muchos casos de jugadores que han tocado la gloria y después han terminado en la basura, en la miseria y hasta en el bote. Ahí está el Gato Ortiz, también ex Rayados, quien decidió ganar más lana por el camino de lo ilícito. O del Magic Mendoza, quien estuvo involucrado con gente de la baña y terminó caminando derechito hacia el infierno. ¿Qué decir de la Momia Gómez, un tipo que se subió a un tabique y de ahí nunca se bajó luego del 2011? Ahora hace talachas en el otro lado y juega ya solo por gusto en el amateur. Su caso lo tenemos en este canal. En la caja de descripción te dejaremos algunos links para que vayas a ver este tipo de historias. Sin embargo, el Cabrito en 2013 trató de navegar en su retiro de una forma discreta. Por ahí, el Flash de Monterrey lo fichó para jugar fútbol rápido, uno de los más famosos y conocidos equipos en México de esa rama. Ahí jugaron varios exfutbolistas de la Sultana del Norte, como el Diablo Núñez o el Divino Gaitán, quien jugó al lado del Cabrito en ese equipo. Pero no podemos hablar de una trayectoria de este exfutbolista por el fútbol rápido, ya que solo tiene registrado un solo partido. Ante la desesperación y el mundo real que lo arropaba, el Cabrito decidió desaparecer del reflector. Con todo su dinero se dedicó a vivir su vida en una zona exclusiva de Monterrey, allá en Cumbre de Oro, y donde no se supo mucho de él. Prácticamente desapareció y quizá es comprensible, pues tal vez tenía otros negocios, otros giros, y como no era bueno en cosas del fútbol, tal vez se pensaba que tendría otros negocios fuera del ámbito deportivo. De hecho, en Monterrey era un secreto a voces que siempre anduvo de fiestero. Su vida realmente no tenía ni ton ni son, pero ya a muy pocos les importaba. De lo último que se supo de su familia, al menos en años anteriores, fue de su hijo Ian Arellano, quien había tenido la palanca del papá en Rayados. De hecho, desde el sub-15, este estaba inmerso en la cantera. Decían que tenía potencial y que quizá podía tener los mismos atributos de su padre, pero todo eso fue una falacia. El chico no tenía calidad y su carrera poco a poco se fue degradando. En 2015, a lo mucho jugó un partido de Copa MX cuando Mohamed era el timonel. Luego terminó jugando en el ascenso con Juárez y después con Mérida. En 2018 dijo adiós a las canchas justo un año después de la bronca judicial que su papá tenía encima. Este caso fue el detonante para poner al Cabrito de nueva cuenta en la órbita de los medios, pero para mal, ya que en 2017 una denuncia fue puesta contra su persona debido a un problema fortísimo. Arellano fue acusado de hacerle el caldo de pollo con una florecita de su familia. Supuestamente, el exfutbolista habría hecho de las suyas cuando este visitaba a sus familiares en la colonia Cumbres, y ahí, en plena fiesta y al calor de las chelas y el vicio, los hechos supuestamente ocurrieron. El escándalo se desató. Los medios volvieron a hablar de Arellano, quien llevaba ya casi 4 años en las sombras. Sin embargo, el que nada debe, nada teme. La denuncia se hizo presente y así, como de la nada, el Cabrito se esfumó de Monterrey. No se supo nada de él, ya que un juez en materia penal lo había citado a comparecer, pero este nunca se presentó. Por más de un año estuvo prófugo, y muchos rumores apuntaban a que el exfutbolista andaba en Chihuahua escondido. A final de cuentas, el 4 de mayo del 2019 fue aprehendido y enviado al extinto Topo Chico, lugar donde estaba también el exportero de Rayados, Omar Ortiz. La carrera del Cabrito estaba tocando fondo. Ese chico que hace más de 20 años tenía calor en las piernas y con la pelota hacía cosas impecables. Ese chico que al paso de los años no supo qué hacer de su vida y en ese momento, ya cuarentón y acabado, se veía en el problema más importante de su vida. Sin embargo, luego de todo el circo mediático que se armó en torno al Cabrito Arellano, ¿cómo es la justicia mexicana en muchos ámbitos? Y sin haber pruebas contundentes de parte de los agraviados, 5 días después, el 9 de mayo del 2019, gracias a la jueza de control Aida Reyes, el Cabrito pudo sortear el primer golpe asestado a su vida.
Solo 5 días estuvo en el botellón y cuando todo parecía haberle sonreído de manera descomunal, los agraviados fueron e interpusieron un recurso de apelación ante el primer tribunal colegiado en materia penal para que se revisara de nuevo el caso con pruebas más contundentes aún, por lo que el show apenas empezaba. Arellano fue citado a declarar una vez más el 19 de diciembre del 2020, pero este nunca llegó. El cabrito, una vez más, se había esfumado de esta tierra y nadie sabía de su paradero. Pero, ¿qué pasó en el transcurso de su liberación hasta una nueva audiencia? Bien, en el 2019, después de que el cabrito fue liberado, la Fiscalía Estatal presentó un recurso de impugnación. Al considerar que fueron aceptadas a favor del inculpado versiones parciales de su hija y su esposa y que un médico que determinó que no había indicios biológicos de los hechos, pero sin atender la versión de quien denunciaba. En pocas palabras, pareciera que se arreglaron entre el poder y el futbolista sin tomar en cuenta la versión planteada en la denuncia. La inconformidad del MP fue rechazada el 5 de julio por un magistrado que consideró insuficiente la argumentación de cargo, hasta que el tribunal colegiado determinó que sea remitido de nuevo al botellón. Hasta ahora, la novela termina allí, con un silencio desgarrador en el caso y sobre todo con un exfutbolista prófugo que algunos ya olvidaron por completo. Por eso, desde el 2020, el cabrito es buscado, pero pareciera que la tierra, literal, se lo tragó, a pesar de que solo a la audiencia se presentaron sus abogados, los cuales poco o nada pudieron hacer para salvarle el pellejo. Aquí la pregunta es, ¿realmente Jesús Arellano nada tiene que ver y todo es un chantaje por parte de su propia familia? ¿O en realidad las acciones de Arellano eran más que evidentes por el tipo de vida que siempre llevó? Hoy la tensión sobre este tipo de problemas está más que fuerte, hierve la sangre y sobre todo es muy poco probable en el Vox Populi que el futbolista sea catalogado como una blanca palomita. Pues el momento que se vive actualmente en Regiolandia y en algunas partes de la República Mexicana no es para nada alentador. Lo interesante es que el cabrito, luego de su liberación, nunca se escondió. Hasta estuvo activo en las redes sociales, presumía playeras, hasta iba a los juegos de leyendas de Rayados. Prácticamente regresaba a ese reflector que tanto le había costado dejar. Sin embargo, luego del segundo problema, prácticamente nadie sabe algo de él. Y con eso, sus cuentas quedaron nuevamente en el abandono total. Pero insisto, si no hay nada que temer, ¿por qué esconderse? ¿Será que el cabrito no confía en la justicia y piensa que si va a denunciar, le pueden poner un 4? ¿O será que en realidad sí fue el autor de todos los hechos que se le imputan? La realidad es que hoy Jesús Arellano es el vivo ejemplo de cómo un exfutbolista leyenda ha terminado por la calle de la amargura, en el desprecio de algunos y en la discreción y oscuridad que te da el huir plenamente de la justicia, aunque sin pensar que en algún momento de esta vida el karma siempre pasa a cobrar una importante factura. Pero dime, ¿crees que el cabrito Arellano sea en realidad responsable de los actos? ¿Qué harías tú si fueras el agraviado? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.